Hola, bienvenidos nuevamente al canal de matemáticas. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de función. En el video anterior hablamos de lo que son las diferencias entre lo que es la relación y una función. Entonces, bueno, vamos a continuar ahorita y vamos a ver cómo vamos a escribir a una función. Bueno, aquí dice, una función se denota o escribe como, ahí está la forma, y igual a f paréntesis x, y se va a leer de esta manera. Bueno, son dos maneras. Y igual a f de x o y igual a f en función de x. En donde recordemos que x es la variable independiente, y la variable dependiente, que depende de la x, y f, pues lo único que hace es que marca la regla de asignación o de correspondencia entre estas dos variables, ¿no? Bueno, las funciones se clasifican en algebraicas y trascendentes. Las trascendentes pueden ser trigonométricas, inversas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Algunos ejemplos de estas funciones algebraicas, bueno, pues aquí están, las pueden ustedes observar. Meramente son ecuaciones algebraicas. Las trascendentes menciona que son algunas que son trigonométricas, hay algunas logarítmicas, algunas exponenciales, ¿sí? Y las funciones algebraicas y trascendentes pueden ser también explícitas o implícitas. Las explícitas es cuando la función está en términos de una sola variable, ¿sí? Como lo muestra acá, pues, por ejemplo, pues si se dan cuenta, la función está solamente en relación a x. Solo hay una x, ¿sí? Aquí es t, pero la función está en función de t, entonces pues es t, ¿no? Y las implícitas es cuando ambas variables forman parte de la ecuación, como se muestran acá. Si se dan cuenta, pues aquí esta ecuación dice x cuadrada menos 8y más 16. Aquí observamos que hay las dos variables están en la ecuación. Igual de esta manera, aquí están las dos variables xy y x y y. Ahora acá vemos un primer ejemplo de cómo dar solución a un procedimiento de una función cuando está en función de un valor. Si se dan cuenta, esta es la función, dice f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2, y va a estar en función de ¿quién? La f está en función de menos 3. Entonces, lo primero que debemos hacer es sustituir a f de menos 3 en la función. Yo lo que hago acá es mostrarles una igualdad entre f de 3 igual a f de x para que comprendamos cómo es que yo quito de la ecuación de en función de x, yo quito esto y pongo esto acá junto con la ecuación. Entonces, estos tres puntos significan por lo tanto, no se vayan a confundir, por lo tanto, f de menos 3 igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Lo que debemos hacer es sustituir el valor de menos 3 en las variables x. Entonces, todo donde encontremos una x, vamos a sustituir el valor de menos 3, como lo muestro acá. Si se dan cuenta, acá tenemos a x menos 3 igual a 3, sustituí el valor de está la x elevada al cuadrado, entonces es menos 3 al cuadrado menos 5, aquí no tiene ninguna potencia, entonces solamente va a multiplicar al 5, entonces menos 3 igual a menos 2. Enseguida solamente hay operaciones aritméticas, como se dan cuenta, pues el menos 3 al cuadrado es 9 positivo, el 5 por menos 3 es menos 15, ¿sí? El menos 2 baja solamente igual, también el 3, luego multiplico 3 por 9 me da 27, leyes de signos acá, menos por menos me da más, el 15 baja y el menos 2 exactamente igual. Sumo 27 y 15 me da 42 y el menos 2. La diferencia de ellos 40. Entonces, concluimos que f de 3 va a ser igual a 40 en esta función. Acá vemos un segundo ejemplo en donde dice que si f de x es igual a 3x menos 1 entre 5 menos x, hay que encontrar a la función
cuando vale 3/4 o f de 3/4, ¿no? Entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento que en el primer ejemplo. Lo primero que debemos hacer es sustituir f de 3/4 en la función. Hago la equivalencia de que esto es igual a esto y sustituyo, ¿no? Entonces, por lo tanto, f de 3/4 es igual a 3x menos 1 sobre 5 menos x. Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es sustituir los valores en las variables x. Y pues si se dan cuenta, lo único que hago es en cada lugar de donde esté x voy a colocar 3/4. Junto al 3 había una x, pongo 3/4. Aquí 5 menos x, por eso digo 5 menos 3/4. Y a partir de acá es solamente procedimientos aritméticos y vamos a ir haciéndolo pasos por pasos, ¿no? Entonces, multiplicar un 3 por una fracción, multiplicamos el 3 por 3 y me daría 9/4, como está aquí. El menos 1 baja. 5 baja, lo único que hago acá es quitar los paréntesis en un proceso para ir al mismo tiempo resolviendo ambas partes, tanto el numerador como el denominador. Y pues cuando yo tengo una fracción en una diferencia con un número entero, aquí tenemos dos números enteros, en esta diferencia de 9/4 menos 1, y aquí el 5 menos 3/4, pues aquí tenemos dos números enteros. Lo que tenemos que hacer, el procedimiento más común es agregarles un 1 para que se formen tipo fracción y podamos hacer un procedimiento sacando el mínimo común múltiplo de estos dos números, que en este caso pues sería el 4. En ambos casos sería el 4, pero pues vamos a trabajar uno por uno. El 4 sería el mínimo común, nos brincamos para este paso. Entonces tenemos aquí el 4 como mínimo común múltiplo. Entonces 4 entre 4 me da 1, por el 1 por el 9 me da 9. 4 entre 1 es 4. Ese mismo 4 por 1 tengo el 4. Luego hacemos el de abajo. 4 entre 1 me da 4. 4 por 5, por eso está el 20 acá. 4 entre 4 me da 1. Y el 1 por el 3, pues es 3. Entonces, hacemos la diferencia entre ellos y 9 menos 4 tenemos 5, 5/4, 20 menos 3 es 17. Y esto que ven acá, jóvenes, no es más que una división de fracciones. Esta es la forma más común que aprendimos en el nivel de primaria o en los niveles más, cuando estábamos muy pequeños, pero se muestra de diferente forma, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el procedimiento es exactamente igual, dependiendo del procedimiento que a ustedes más se les facilite. Si es de esta forma o es de esta forma, es el mismo proceso, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esta forma, tenemos que multiplicar los extremos, que es el 5 por el 4 para obtener el numerador, y el 4 por el 17 para obtener el denominador. Si lo hacemos cruzado sería 5 por 4 para obtener el numerador y 4 por 17 para obtener el denominador. Entonces, como vemos que tenemos 4 entre 4, pues 4 entre 4 los dividimos y tenemos A1. Entonces la unidad multiplicada por 5 17avos, que es lo que tengo acá. Y pues el producto de una fracción por la unidad sigue siendo la misma fracción. Entonces, cuando f valga 3/4, y será 5 17avos. Acá tenemos un tercer ejemplo. Ojo, ya tenemos acá una función de x igual al seno de x más pi entre 4. Entonces nos pide que encontremos la función en pi sobre 3. ¿Qué son pi sobre 4, pi sobre 3? Bueno, no es más que ángulos en radianes, ¿no? Entonces ahorita un poquito más adelantito les voy a mostrar una tablita que nos va a ayudar a resolver esto, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es sustituir. Hacemos el mismo procedimiento en la función. Igualamos que f de pi sobre 3 es igual a f de x. Entonces tenemos la forma de función de x, función de pi sobre 3 igual al seno de x más pi sobre 4, que es la inicial, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir en cada variable x el valor de este ángulo en radianes y pues lo que obtenemos es esto, ¿no? Entonces, f de pi entre 3 es igual a seno
de pi entre 3 más pi sobre 4. Y ojo, como les comenté que estos son ángulos, al hacer la sustitución, miren, esta forma se asemeja a una identidad trigonométrica, que es esta. ¿Sí? Un segundito, permítanme. Ahí está. Esta es la función trigonométrica, que dice, el seno de la suma de dos ángulos va a ser igual al producto del seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Esto es una identidad trigonométrica. Entonces, por lo tanto, al aplicar esta función, quedaría de la siguiente manera. Ojo, recordemos que teníamos acá, voy a regresarlo, teníamos que el seno pi entre 3 más pi sobre 4. Entonces, estos son los ángulos. En sustitución, como vemos acá, esta letra que es alfa, ¿sí?, sería pi entre 3, porque hablamos de ángulos. Beta sería pi entre 4. Entonces, tenemos que hacer exactamente la aplicación de esto, pero con estos ángulos. Entonces, lo que hacemos es que dice seno del primer ángulo. Entonces, seno, ¿quién es el primer ángulo? Pi entre 3. Por eso tenemos acá. Por el coseno del segundo ángulo. El segundo ángulo es este. Más el seno del segundo ángulo. Acá está, miren. El segundo ángulo es pi sobre 4. Pues aquí. Por el coseno del primer ángulo, que sería pi sobre 3. Entonces, a partir de acá, les presento esta tablita. Tal vez algunos ya la trabajaron, tal vez otros por ahí se les traspapeló. Pues yo creo que es un conocimiento ahí que vimos en el curso de trigonometría. Y pues lo único que vamos a hacer es encontrar cuánto vale el seno de este ángulo. Aquí les presento la tablita de ángulos notables. Aquí encuentras los ángulos en radianes, como menciona aquí, y aquí en grados. ¿Sí? Entonces aquí están las equivalencias, pero pues ahorita no estamos buscando equivalencias, sino lo que estamos queriendo encontrar es cuánto vale el seno de pi sobre 3. Aquí está el seno, aquí está pi sobre 3, el seno, lo ubicamos el valor y dice que es raíz de 3 entre 2. Por ello, está aquí el valor de raíz de 3 entre 2. El coseno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Aquí está. El signo más es este, baja perfectamente igual. Ahora dice seno de pi sobre 4. Seno de pi sobre 4. El seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Aquí está. Y el coseno de pi entre 3, coseno de pi sobre 3, aquí está el coseno. Pi sobre 3, coseno, es 1/2. Por eso está aquí. Ahora, nos vamos a enfocar solamente en la resolución de estas operaciones. Y bueno, como son productos, no es porque sea productos, esta raíz se va a eliminar. Para que esto pueda suceder, deberían de ser números exactamente iguales. Entonces, como no son iguales, estos son operaciones, es una multiplicación de números racionales, en donde raíz de 3 y raíz de 2 son números racionales. Entonces el procedimiento sería, al multiplicar raíz de 3 por raíz de 2, pues tenemos esto. Raíz de 3 por raíz de 2. 2 por 2, pues el 4. Raíz de 2 por 1, raíz de 2. Y 2 por 2, tenemos el 4. Ahora, mediante algunas propiedades de operaciones racionales, lo que dice es que si tenemos el mismo radical en las raíces, los dos números que están en cada raíz se pueden multiplicar entre sí siempre y cuando sea el mismo radical, y el mismo radical acá es el 2. Por eso hablamos de raíz cuadrada, ¿no? Entonces quedaría de esta forma. La multiplicación de ellos se convierte en raíz de 3 por 2. El 4 baja exactamente igual, y raíz de 2 sobre 4 pues lo bajamos. Ya multiplicamos el 3 por 2, y 3 por 2 tenemos lo que es 6. Pues 6. Raíz de 6 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4. Y el único procedimiento extra que podemos hacer o simplificar esta suma de dos fracciones de números racionales con enteros sería hacer un mínimo común múltiplo, que sería el 4. Pues solamente podemos ejemplificarlo o terminarlo como la adición de la raíz de 6 más raíz de 2 entre
4. Estos ya no podemos sumarlos, tendrían que ser números iguales o tal vez... No, pero no podría, aunque descompusiéramos el 6. Entonces, este es el resultado. Entonces la función de pi entre 3 va a ser raíz de 6 más raíz de 2, ambos al cuadrado, raíz cuadrada, sobre el 4. Entonces espero que les sea de utilidad, y más esta tablita también, para aquellos jóvenes que estén estudiando trigonometría y geometría, pues también les podría ayudar muchísimo. Muchas gracias por su tiempo. No olviden darle like al video, suscribirse para aquellos que están conociendo el canal, y muchas gracias.